Hola, en la segunda jornada de la Copa del Mundo de Clubes, un torneo donde algunos partidos son partidazos y otros ni siquiera la gente los ve. Ya tuvo su segunda jornada y aquí te digo lo que sucedió. Grupo A, Palmeiras contra el Al-Ahly. Los equipos brasileños siguen mostrando su gran nivel al mundo y el por qué las últimas 4 Copas Libertadores las han ganado equipos del Brasileirao. Esta vez le ganaron 2-0 a los faraones del Al-Ahly con un autogol de Wessam Abou al 49 y un gol de José Manuel López 10 minutos después. Inter de Miami contra Porto. El equipo invitado al Mundial de Clubes, el Inter de Miami de Lionel Andrés Messi y compañía, se midió frente al Porto de otro argentino, conocido en México, más en Cruz Azul, Martín Anselmi. Los europeos empezaron ganando con un gol de penal al minuto 8 anotado por Samu Aguehowa, pero ya en el segundo tiempo, al 47, Telasco Segovia empató los cartones y con una de las especialidades de la casa, Lionel Messi anotaba de tiro libre al 54, poniendo el 2-1 definitivo. Grupo B, Seattle Sounders contra Atlético de Madrid. El equipo de la Ciudad de los Vientos se medía a los pupilos del Cholo Simeone, los cuales empezaron ganando a los 11 minutos, cortesía de Pablo Barrios. En el segundo tiempo, al 47, Axel Witsel alargaba la ventaja, pero al 50, Albert Rusnak descontaba para los estadounidenses, aunque la alegría no duró mucho, porque 5 minutos después, Pablo Barrios ponía su doblete y el 1-3 definitivo. Paris Saint-Germain contra Botafogo. El último campeón de la UEFA Champions League se enfrentaba al último campeón de la Copa Libertadores. Se esperaba un partido parejo, aunque un poco más inclinado a los europeos, pero como los brasileños andan jugando desnudos, al 36, Igor Jesús Maciel da Cruz le daba la ventaja al Botafogo y así terminó, con el 0-1. Grupo C, Benfica contra Auckland City. Las Águilas, luego de ese duro partido contra los de Boca, se medían al único equipo semiprofesional del Mundial de Clubes, el Auckland City, donde tampoco les tuvieron piedad, aunque tampoco se pasaron tanto como el Bayern, únicamente ganándoles 6-0. 2 goles de penal de Ángel El Fideo Di María al 45+8 y curiosamente al 90+8. Vangelis Pavlidis anotó al 53, 10 minutos después Renato Sánchez lo acompañó al marcador y Leandro Barreiro traía ganas durante 2 minutos, ya que anotó un doblete. Primero al 76 y luego al 78. Bayern Múnich contra Boca Juniors, en el que probablemente era uno de los partidos más esperados desde que se dieron a conocer los grupos para el Mundial. Tenemos a los bávaros contra los daneses, un juego entretenido. Los argentinos nos achicaron, aún y cuando al 18 Harry Kane le dio la ventaja a los que no les debe de preguntar cómo era su escudo en 1945. Pero Miguel Merentiel al 66 igualaba, aunque la jerarquía se impuso, y al 84 Michael Olise anotó el 2-1 definitivo. Grupo D, Flamengo contra Chelsea. En otro duelo entre brasileños contra equipos europeos, y el resultado fue el mismo, ya que o más querido do Brasil le remontaron a los leones, ya que iniciaron ganando con gol de Pedro Neto al 13, pero al 62 Bruno Henrique igualó. Al 65 Danilo da Silva daba la vuelta y para que vean que los ingleses les llovía sobre mojado, al 68 Nicolas Jackson salió expulsado. Para terminar, Wallace Jan al 83 puso el 3-1 definitivo. LAFC contra AS Tunis, en la que probablemente sea una de las sorpresas del torneo, ya que el único representante de Túnez le ganó a uno de los 3 técnicamente anfitriones, y es que le ganaron al LAFC con el solitario gol de Youssef Belali al 70. Grupo E, Inter de Milán contra Urawa Reds Diamonds. Los italianos, con su cuestionada presentación frente al Monterrey, querían mostrar por qué quedaron supercampeones de Europa hace menos de un mes, pero no les salió muy bien, ya que los japoneses iniciaron ganando con gol de Ryoma Watanabe apenas a los 11 minutos, y no fue hasta cuando no olía sino apestaba desastre de los italianos, cuando al 78, con más ganas que fútbol, anotaban el empate. A partir de ahí, los creadores de la pizza se fueron con todo hacia adelante, sin tanta idea, pero al final les funcionó, ya que al 90+2, Valentín Carboni ponía el 2-1 definitivo. Monterrey contra River Plate. En otro encuentro donde las redes sociales se inundaron de comentarios xenofóbicos. Life could be a dream, life could be a dream. Life could be a dream.
se medían los Rayados del Monterrey contra los Millonarios de River Plate, un partido que generó expectativa, con más llegadas de los argentinos, pero aunque los Rayados intentaron también, el encuentro terminó con un insípido 0-0, no sin antes irse expulsado Kevin Castaño al 90+1. Grupo F, Mamelodi Sundowns contra Borussia Dortmund, uno de los marcadores sorpresa por la diferencia entre los equipos, y es que el partido terminó 3-4 entre los sudafricanos y los alemanes, y más cuando los de África iniciaron ganando al minuto 11 con gol de Lucas Ribeiro, pero 5 minutos después Félix Mencha igualaba al 34, Serhou Guirassy puso el 1-2 y el hermano de Jude Bellingham antes del descanso puso el tercero para su equipo. No conforme, Kuliso Madau al 59 se anotó un autogol, pero 3 minutos después Ingram Reyners descontaba y al 90 Levo Motiva puso el 3-4 definitivo. Fluminense contra Ulsan Hyundai. Bueno, si los brasileños se pueden plantar frente a los equipos europeos, es normal lo que pasó cuando se enfrentó a un equipo de Corea del Sur. John Arias inauguraba el marcador al 27, pero 10 minutos después Lee Jin-jung igualaba. Luego, antes del descanso, al 45+3, Wong-sang daba increíblemente la vuelta, aunque al 66 Gustavo Nonato volvía a poner el empate. Al 83 Juan Pablo Freites le daba la ventaja a los sudamericanos y para terminar, al 90+2 Marco da Silva puso el cuarto y último del partido. Grupo G. Juventus contra Wydad Casablanca. Los de Turín se medían frente a los marroquíes, donde apenas al 6 por un autogol ya iban ganando. Al 16 Yildiz puso su primero. Luego al 25, Tembinkosi Lorch descontaba, pero al 69, Kenan Yildiz puso su doblete, y al final, desde los 11 pasos, Vlahovic al 90+4 puso el 4-1. Manchester City contra Al Ain. Volvimos a tener otro 6-0, otra vez de un equipo europeo, pero esta vez a un equipo asiático. Y es que con los goles de Gundogan al 8 y al 73, de Claudio Echeverri al 27, Erling Braut Haaland al 45+5 de penal, de Oscar Bob al 84 y finalmente de Ryan Cherki al 89, los Citizens le ganaron al Al Ain. Grupo H. Red Bull Salzburg contra Al Hilal, un equipo que está dentro de una de las mayores multipropiedades dentro del mundo del fútbol. El Red Bull Salzburgo se midió a los árabes Al Hilal, un partido que terminó con un 0-0. Real Madrid contra Pachuca. Aproximadamente 6 meses después, los merengues se vuelven a medir frente a los tuzos, donde el resultado fue parecido, aunque la primera acción relevante fue la expulsión del joven Raúl Asensio apenas al minuto 7 de juego. Aún teniendo 10 hombres, al 35 Jude Bellingham, el verdadero Bellingham, puso el primero en el marcador. Arda Güler al 43 extendió la ventaja y al 70 Fede Valverde pudo reivindicarse después del penal de la primera jornada y también movió las redes, aunque el resultado no fue el mismo que el de hace más o menos 6 meses, debido a que 10 minutos después Elías Montiel anotó el último poniendo el 3-1. Con estos resultados, el Seattle Sounders, el Oakland City, el LAFC, el Urawa Red Diamonds, el Ulsan Hyundai, el Al Ain, el Wydad Casablanca y el Pachuca quedaron eliminados del Mundial de Clubes 2025 y aún falta una última jornada para conocer los cruces y quienes avanzan y quienes se quedan en el camino. Pero esos partidos los veremos en otro video. Adiós.